Sin más dilación, os dejo con Juan Antonio Sánchez Jiménez, que nos va a hablar de los cómics de David Rubin. Entonces, pues adelante, Juan Antonio, cuando quieras. Vale, muchas gracias, Adrián, y gracias a Aglaya por darme la oportunidad de introducir un poco la obra de David Rubin y hablar sobre este autor contemporáneo tan interesante. La presentación versa sobre el uso de la mitología, el concepto de héroe y superhéroe en los cómics de este autor, ¿no? Creo que es interesante que un proyecto como Aglaya pues dé cabida no solamente a estudios sobre mitología clásica, ¿no?, sino que explore otros universos mitológicos, ¿no?, contemporáneos, ¿no?, importantes y que forman parte del imaginario de la sociedad actual en todo el mundo, como son los superhéroes, como son otros campos, ¿no?, en el terreno del cine, ¿no? Se ha hablado mucho de la mitología de Star Wars, ¿no?, con ese referente, ¿no?, de Joseph Campbell, ¿no?, y del monomito, ¿no?, y como George Lucas pues se inspiró, digamos, en este autor para confeccionar pues los guiones de esta trilogía, ¿no? Hay otros entornos mitológicos que creo que son interesantes, ¿no?, para ser explorados, ¿no? Tenemos pues digamos, el ambiente, ¿no?, del Señor de los Anillos, ¿no?, y otros productos culturales, ¿no?, que tienen han forjado su propia mitología, ¿no? Se ha llegado a hablar incluso de la mitología o la dimensión mitológica, ¿no?, de Harry Potter, ¿no? Entonces, creo que todos estos mundos, ¿no?, todos estos universos son dignos, ¿no?, de explorar, ¿no?, de investigar, ¿no?, más allá de los artículos, las presentaciones, etcétera, que se puedan hacer sobre la mitología, digamos, más tradicional, ¿no? Obviamente, en Europa, nosotros partimos en origen de lo que es la mitología grecorromana, ¿no?, desde un punto de vista histórico y cultural, ¿no? Todos estos héroes, dioses, semidioses, ¿no?, que componían, digamos, la base de la civilización griega y después romana, ¿no? Pero claro, no podemos olvidarnos de que el mundo ha producido, ¿no?, en muchas zonas, ¿no?, del planeta Tierra, diversas culturas, diversos pueblos han generado sus propias mitologías, ¿no? Pues cientos y miles, ¿no?, de historias, leyendas, narraciones, andanzas de héroes, desde la mitología hindú hasta los dioses nórdicos, ¿no?, toda la mitología de los nativos americanos en ese continente y muchas otras mitologías. Nosotros en Europa partimos de la mitología, o sea, el componente cultural básico, esencial, del que nosotros partimos en este terreno, es la mitología clásica, ¿no? La mitología clásica que, digamos, se diluye un poco
durante la Edad Media, ¿no? Y es sustituida por otros ámbitos mitológicos, digamos, ¿no? Que se concentran, digamos, o que parten de los diferentes países europeos, ¿no? Entonces se crean una serie de narrativas mitológicas en diferentes países de nuestro entorno y esto ya forma parte de la cultura de estos países y hasta cierto punto definen a estos países. Son referentes culturales de primera magnitud, ¿no? En estos países, ¿no? Aquí la dimensión, o sea, estamos hablando, por ejemplo, de los caballeros de la mesa redonda, ¿no? De Rey Arturo, ¿no? En Inglaterra, ¿no? En Gran Bretaña, ¿no? La materia, ¿no? De Bretaña, ¿no? Aquí la dimensión religiosa que tenían las leyendas y la mitología grecorromana es sustituida, digamos, por la mitología cristiana, ¿no? Que es la que se expande por todo el territorio de los países europeos, ¿no? En España tenemos nuestros mitos, leyendas y héroes que también nacen en este momento, ¿no? El más representativo, ¿no? De esta época es obviamente el Cicampeador, ¿no? Pero bueno, digamos que desde un punto de vista de la fundación de países, ¿no? Pues hay una serie de figuras que forman parte de digamos, la eclosión, ¿okay? El nacimiento del país, ¿no? Y están completamente ligadas a esa creación, fundación de los diversos países europeos, ¿no? Los reyes católicos en España son, digamos, una especie de monumentos nacionales, ¿no? Y no se entiende, digamos, el nacimiento de nuestro país sin ellos, ¿no? Esto se extendió con el descubrimiento de América, ¿no? Y la creación de otros héroes, ¿no? En esas tierras, ¿no? Que forman parte ya de nuestra mitología nacional, ¿no? Pero pasando a lo que nos ocupa de una manera más directa, ¿no? Los Estados Unidos, ya que estamos hablando de esta mitología de los superhéroes, ¿no? Y vamos a ver cómo esto es captado, digamos, o se refleja en la obra de David Rubin, ¿no? En los Estados Unidos, pues, también se generan una serie de figuras heroicas, ¿no? Que son míticas, legendarias, ¿no? Y forman parte de ese entramado mitológico, ¿no? Que identifica, digamos, al país, ¿no? Caracteriza al país de alguna forma desde un punto de vista cultural, ¿no? Desde un punto de vista fundacional, pues la mitología de la creación de los Estados Unidos también tiene sus figuras notables, ¿no? George Washington, ¿no? Hamilton, ¿no? John Adams, ¿no? Thomas Jefferson, etcétera, etcétera, ¿no? Y identificamos este país con estas, lo mismo que pasaba con España, ¿no? Y con los reyes católicos, ¿no? Identificamos el nacimiento de este país y este país en sí con estos héroes nacionales, ¿no? Que caracterizan, digamos, la cultura de este país y en los que muchos estadounidenses quieren verse reflejados, ¿no? Pero claro, esto es desde un punto de vista histórico, ¿no? Desde un punto de vista cultural hay un fenómeno que ocurre en los Estados Unidos que es el nacimiento de la producción, ¿no? La creación de este universo mitológico de los superhéroes, ¿no?
Entonces, esto es algo característico totalmente de los Estados Unidos, ¿no? Nace en ese país y luego se extiende por todo el mundo, ¿eh? Entonces, llegando hasta tal nivel que hay superhéroes que son más famosos que cualquier figura histórica estadounidense, ¿no? Superman es más famoso que Jefferson y que muchísimos políticos y artistas, etcétera, etcétera, de Estados Unidos. Esto es característico, esto es totalmente característico de los Estados Unidos, ¿no? Hasta tal punto que, según el historiador del cómic, Andrew Wall, ¿okay? Jazz and comic books are the two great American art forms. ¿Okay? Digamos, lo realmente característico de los Estados Unidos en términos de producción artística cultural, ¿okay? Lo único, ¿okay? Es el jazz y los libros de cómics, ¿no? Bueno, aquí se pierde un poco la dimensión. Cuando hablamos del universo mitológico de los Estados Unidos, de los superhéroes en los Estados Unidos, se pierde en un momento la dimensión mitológica que tenían, digamos, los héroes, los dioses y semidioses en la mitología clásica, ¿no? Aunque, claro, eso también es, podríamos investigar un poco sobre este tema, porque claro, el mito, por ejemplo, de Superman es muy parecido, digamos, formalmente digamos, a la trayectoria que tiene Jesucristo, ¿no? O sea, es un ser que viene de otro planeta, ¿no? Para salvar al planeta Tierra, ¿no? Entonces, esos, digamos, son coincidencias, ¿no? Que acercan, digamos, este panel, ¿no? De héroes y superhéroes, digamos, un poco a lo que era la mitología clásica, ¿no? Otro punto de unión puede ser, hasta cierto punto, pues los creadores, ¿no? de estos superhéroes que mayoritariamente, o no mayoritariamente, pero bueno, había un componente muy importante de creadores judíos, ¿no? Es curioso que Jerry Siegel, que fue el creador del concepto de Superman, ¿no? Pues menciona al Sansón, ¿no? de la Biblia, ¿no? como referente, ¿no? Él pues empezó a darle vueltas, ¿no? Y a la creación, ¿no? De un posible héroe, ¿no? Y escribió lo que pasó en ese momento. Dice: all of a sudden it hits me. I conceive of a character like Samson, Hercules, and all the strong men I've ever heard of rolled into one. Only more so. ¿Okay? Digamos, la fusión de diferentes caracteres como Hércules, Sansón, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que estos superhéroes, digamos, tienen un background y tienen unos precedentes en la cultura clásica, ¿no? El mismo David Rubin, ¿no? Y voy a utilizar algunas citas, ¿no? Que provienen de una entrevista que yo le hice por teléfono a este autor. El mismo David Rubin dice: el panteón actual de superhéroes, los de Marvel, DC y todos estos, no dejan de ser un reflejo actualizado de los héroes clásicos de la mitología grecorromana. Por ejemplo, si te fijas, hay un paralelismo enorme entre lo que es la figura de Superman con la de Hércules, ¿no? Entonces, esta inspiración directa, ¿no? del universo de superhéroes estadounidense, que al final pues se ha convertido en un fenómeno mundial, es bastante, con la mitología grecorromana, es bastante clara y la han apuntado ya bastantes autores. Centrándonos en la figura de David Rubin, ¿no? Aquí vamos a estudiar un poco cómo esta cultura de los superhéroes informa y tiene una influencia directa
en los cómics que David Rubin crea, ¿no? ¿Quién es David Rubin? ¿Okay? David Rubin es un autor que realmente está considerado como uno de los creadores de cómics más interesantes de España. Él ha tenido colaboraciones con autores estadounidenses, ¿vale? Y la figura del héroe y del superhéroe es un elemento central en su producción artística, ¿no? Bueno, él ha colaborado con personas como Paul Pope, ¿no? En este caso, solamente dibujando un guión de este autor americano, ¿no? que ha recibido un premio Eisner, por ejemplo, ¿no? Con personas como Jeff Lemire, ¿no? También bastante conocido, ¿no? Y incluso ha abordado el concepto de héroe en diferentes épocas, ¿no? Un libro que fue bastante conocido fue el que creó en colaboración con el autor Santiago García en torno a la figura del héroe legendario medieval Beowulf, ¿no? Pero bueno, centrándonos un poco más en la vida personal de David Rubin y, digamos, elaborando un bosquejo de la trayectoria vital de este autor. David Rubin es un creador que nació en Ourense en 1977 y fue bastante activo en Galicia, ¿no? En su tierra natal, ¿no? Tanto como creador como dinamizador, ¿no? De la creación de cómics en Galicia, ¿no? De hecho, él fue uno de los fundadores del conocido, ¿okay? Colectivo Polaquia, ¿okay? Al que pertenecen, ¿no? Entre otras personas, Emma Ríos, ¿no? Que también ha adquirido cierta fama, ¿no? Pues sus colaboraciones en Estados Unidos, ¿no? O José Domingo, ¿no? ¿Okay? Entonces, es un autor español y es un autor gallego a la vez, ¿no? Importante, digamos, en su tierra natal y en España, porque claro, luego ya se mudó a Madrid. Digamos, el órgano oficial, ¿no? De publicaciones del colectivo Polaquia era la revista Varsovia, ¿no? En la que David Rubin obviamente publicó, como publicó en otras revistas de aquella época, como Golfiño, B de Banda, Dos veces breve, etcétera, etcétera. Aquí es donde nace, digamos, la producción artística de David Rubin, en una serie de revistas especializadas y fanzines, ¿vale? También se inició como director de películas de animación. Realmente ha dirigido solamente una película animada, un filme animado que se llamó El espíritu del bosque, ¿okay? Que se proyectó en pantallas en el 2008. ¿Okay? Pero su labor principal ha sido la de autor de cómics, tanto en colaboración con otros autores como dibujante, como autor total de obras, como guionista y como dibujante, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a centrar en una serie de obras, porque claro, su producción es bastante amplia. Nos vamos a centrar, como digo, en una serie de obras que creo que son importantes, ¿okay? En relación con el tema que estamos tratando de cómo David Rubin trata de la mitología, ¿okay? O su relación con la mitología y cómo enfoca, cómo reflexiona sobre el concepto de héroe y superhéroe, ¿no?
El primer libro en el que David Rubin es autor, guionista y dibujante, publicado en España, es el Circo del Desaliento, ¿no? Este libro sale a la luz en el 2005. Entonces, aquí tenemos una serie de historias, historias de autor, se puede decir, ¿no? Historias más bien personales, ¿no? Historias cotidianas, y con una dimensión un poco existencial, ¿no? Por eso se llama el Circo del Desaliento, ¿no? Realmente estas historias son incluidas en este libro, pero habían sido publicadas, la mayoría de ellas, en las revistas que hemos mencionado, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos un David Rubin bastante joven, ¿no? Y aunque, como veremos más tarde, la estética de los superhéroes, ¿no? Y las revistas de superhéroes, ¿no? Y le han influido muchísimo, ¿no? en su obra, pues estas historias son más del mismo, ¿no? Y de la realidad que él vive, ¿no? en su tierra natal, ¿no? Pues habla de, por ejemplo, un boxeador, ¿no? Que deprimido, que solamente encuentra una razón está enamorado, está con una chica, ¿no? Pero tiene esta especie de aburrimiento vital, ¿no? Y solamente encuentra, digamos, una razón de vida cuando se pone una máscara, ¿no? Se disfraza de superhéroe, ¿no? Y sale a las calles, ¿no? A defender a la gente, ¿no? Entonces, aquí en este primer libro yo lo que se nota en este primer libro es, digamos, eso, una diferencia bastante notoria entre la vida cotidiana, digamos, y ese mundo de superhéroes que para David Rubin, digamos, está más allá, ¿okay? Del día a día, ¿no? Que él vive, ¿no? La estética y los personajes, ¿okay? Heroicos y de superhéroes no entran todavía de lleno en este libro, ¿okay? Entonces, esa diferencia entre la realidad que él está viviendo, la realidad cotidiana, ¿okay? Y, digamos, este mundo de los superhéroes, ¿no? Y esa distancia que hay entre estas dos dimensiones, puede ser hasta el punto rastreable a cierta experiencia vital que él tuvo cuando era niño, ¿no? O cuando fue niño, ¿no? Esta historia de la que voy a hablar ahora está incluida en su segundo libro, ¿no? Que se llama La teoría del oso malayo, ¿no? Entonces, este es el segundo libro que David Rubin publica como autor total, de la obra. Y ahí, pues, habla de una historia que es autobiográfica, ¿no? Que le ocurrió cuando era niño, ¿no? Y entonces, cuando era niño, pues salió la película de Superman, a él y a otros niños le regalaron el traje de Superman, ¿no? Y entonces él estaba fascinado, ¿no? Por este héroe, ¿no? Y de hecho no se quería quitar nunca el traje, ¿no? Entonces, en un momento dado se creyó que él podía volar, ¿no? Que él podía ser un Superman, ¿no? Y un día se subió a la barandilla del balcón y estuvo a punto de tirarse, ¿no? Claro, el padre, viendo lo que estaba pasando, estaba bastante apartado,
en una habitación de la casa, ¿no? Y no le daba tiempo a rescatar al niño. Entonces se le ocurrió al padre de decirle, Superman, Superman, socorro, te necesito. Y entonces el niño pues actuó como actuaría Superman, ¿no? Pues pensó que tenía que ayudar a una persona que necesitaba su ayuda, ¿no? Entonces, claro, David Rubin, afortunadamente, no se lanzó al vacío, ¿no? Sino que volvió a su casa, ¿no? a su casa, a la habitación donde estaba su padre, ¿no? Y claro, el padre le pegó un coscorrón y le dijo, mira, ¿qué es lo que estás haciendo, no? Entonces, es lo que estaba diciendo, ¿no? De esta diferencia entre la vida real, ¿no? Y, digamos, el mundo de los superhéroes, que aquí David Rubin aprende por la vía rápida, digamos, ¿no? Y a partir de ahí se dio cuenta que una cosa son los sueños, ¿no? Y los superhéroes, y otra cosa es el día a día, ¿no? Entonces, esta historia está incluida en la tetería del oso malayo, ¿no? Que es la segunda obra de David Rubin, ¿no? Como autor completo de esta obra, ¿no? En este caso ya sí tenemos la introducción de superhéroes, ¿no? Hay mayor unidad estructural en esta obra porque todo, en la primera obra de la que hemos hablado, ¿no? El Círculo del Desaliento eran ya solamente, digamos, una especie de colección de historias. Aquí todas las historias están ligadas a un lugar que es una tetería, ¿no? Por la que pasan todos los personajes, o casi todos los personajes protagonistas de las historias de este libro, ¿no? Entonces la figura central es el dueño, digamos, que articula las diversas historias, es el dueño de la tetería, que es un oso malayo, ¿no? Que se llama Sigfrido, ¿no? Curiosamente, ¿no? Como el héroe alemán, ¿no? Protagonista del Anillo de los Nibelungos, ¿no? Y aquí sí empieza a entrar, a introducir David Rubin figuras mitológicas, ¿no? Entonces, hay una historia, por ejemplo, de un superhéroe venido a menos porque se queda ciego, ¿ok? Y tiene ese problema, está deprimido por esto. Y luego tenemos a la Medusa, que nunca puede, digamos, encontrar un enamorado porque cuando lo mira, pues el enamorado se transforma en piedra, ¿no? Y curiosamente el desenlace del cuento o de la historia es que los dos se enamoran, porque claro, el ciego no puede mirar a la Medusa porque está ciego y la Medusa pues al final encuentra una persona, digamos, con la que se siente bien y tal cual. Entonces la figura hay otra historia en la que aparece Bruce Wayne, ¿no? Y Alan Kent, que es el hijo de Superman, ¿no? También héroes venidos a menos. Pero bueno, en definitiva, estas historias tienen una dimensión, digamos, una trayectoria, ¿ok? Y un final menos amargo, digamos, menos deprimente que el primer libro de David Rubin, ¿no? Aquí hay una referencia a un personaje que es espartano, ¿ok? Que realmente no es de Esparta, ¿no? Pero bueno, esta es una primera referencia, digamos, a la mitología clásica, ¿no? Aunque sea, digamos, un poco indirecta, ¿no? Hablo de esto ahora porque en el 2007 David Rubin publica un libro que se llama Olympus, ¿ok? A la vez que este autor había estado escribiendo historias más personales, más cotidianas, en la revista Humo, él había estado creando historias basadas
en mitos grecorromanos, ¿okay? Y las recoge todas en el 2007 en este libro. Con lo cual, aquí tenemos dos dimensiones, ¿no? Tenemos la dimensión de los superhéroes, de la que hemos hablado brevemente en esa presentación y de la que seguiremos hablando. Y luego tenemos esta devoción que David Rubin siente también por la mitología grecorromana. ¿Okay? Él cuenta que él empezó a interesarse por la mitología grecorromana cuando era niño y en su casa pues encontró un libro de mitologías del mundo, ¿no? Y empezó a leer y le gustó mucho, especialmente pues los héroes que veían en ese libro. También la tradición de las películas, los peplums, ¿no? Las películas de romanos que él veía, ¿no? Entonces, ese interesó no solamente cuando era niño por, digamos, los superhéroes, pero también por los héroes. Este libro es bastante interesante porque tiene siete digamos, historias muy cortas, que protagonizan figuras mitológicas, ¿okay? de Grecia y Roma, ¿vale? Entonces, lo que hace aquí David Rubin es deconstruir las historias clásicas, ¿vale? Entonces, tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de la batalla de las Termópilas, ¿no? Y del ejército espartano, ¿no? Que siempre se glorifica mucho, ¿no? Pues su valentía, ¿no? Su coraje, ¿no? Pues David Rubin habla de este coraje, ¿no? De los esforzados soldados espartanos, ¿no? Y habla, avanzad con paso firme, valientes infantes, ¿no? Avanzad, 300 alientos en uno, ¿no? Pero al final de la historia es, digamos, una imagen de todos los espartanos muertos y, digamos, la leyenda que se ve en esta imagen es: así es el orgullo espartano. Así se encogen las entrañas del enemigo al escuchar las canciones de nuestras gestas. ¿Okay? Así nuestra caída se vuelve grito de furia y abre las puertas del triunfo y la libertad al oponente. Realmente lo que hace David Rubin es darle, digamos, la vuelta a la leyenda, al mito, ¿no? Y en vez de, digamos, resaltar la gloria de estas personas, decir, bueno, sí, mucha gloria, pero al final todos murieron, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? Por eso él habla de mitos deconstruidos, ¿no? Deconstruye, digamos, las historias, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de la historia de Teseo y el Minotauro, ¿no? Pues en vez de nuevo celebrar, digamos, el triunfo de Teseo, ¿no? Que mata al Minotauro, se centra en el Minotauro en sí, ¿no? Y escribe una historia en la que el Minotauro es realmente el que derrota a Teseo, ¿ok? Y es el que se apiada de este superhéroe, y al final el Minotauro, que se siente realmente dolido con el padre porque lo ha encerrado en el laberinto, ¿okay? Le ofrece a Teseo, ¿okay? que éste sea liberado para que pueda, digamos, tener una relación con Ariadna, y le dice a Teseo que le corte la cabeza. Le presenta a Teseo la cabeza al rey Minos, y esa cabeza del Minotauro, por esta animadversión que tiene contra su padre, pues lo mata, ¿no? Entonces, aquí, en vez de centrarnos en el héroe, nos centramos en el monstruo, ¿ok?
¿okay? Y vemos la dimensión humana del monstruo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de revisión de los mitos, ¿eh? Clásicos que hace David Rubin, ¿no? en este libro, ¿no? Hablando por ejemplo, de Medusa, ¿no? Que Medusa era una chica, pues, muy vital, ¿no? Pero claro, se convierte en gorgona, ¿no? Con cabellos que son serpientes, ¿no? A consecuencia de una violación, ¿no? De Poseidón, ¿no? Pues, en vez de nuevo celebrar, digamos, la victoria de Perseo, contra la Medusa, de nuevo, David Rubin deconstruye el mito y lo que hace es centrarse en la Medusa como una víctima. Y al final lo que hace la Medusa, la Gorgona, es agradecerle a Perseo que la haya liberado de esa condena, ¿okay? A la que la sometieron cuando ella era joven, ¿no? Entonces, digamos, le da la vuelta, reinventa el mito, deconstruye el mito clásico, ¿no? Eso nos lleva al libro, a los libros que se puede decir que son los más importantes de mi punto de vista en la carrera artística de David Rubin, que son los dos libros que conforman El héroe, ¿no? Aquí en el héroe tenemos las dos dimensiones. Tenemos la dimensión del superhéroe y tenemos la dimensión del héroe clásico. ¿Por qué? Porque realmente lo que hace David Rubin en este libro es reescribir la historia de Hércules, ¿no? Entonces tenemos, digamos, formalmente habla de la historia de Hércules, ¿okay? Pero convierte a Hércules en un superhéroe, ¿no? ¿Por qué? Porque la mitología del superhéroe había sido muy influyente, digamos, en la vida y en la literatura de David Rubin, ¿no? Entonces, el héroe es, como dice él mismo, un homenaje al género que me ganó para la causa de los tebeos, ¿no? En vez de simplemente, de nuevo, pues narrar la historia de Hércules, lo que hace es reinventar la historia, convierte a Hércules en un superhéroe, ¿vale? Entonces tenemos una historia de superhéroes, ¿okay? Ambientada, digamos, por un lado, en la Grecia rural de aquella época, pero el superhéroe, pues tiene una moto, o sea, hay coches, hay pantallas por las que te puedes comunicar, un poco introduce la ciencia ficción. Hermana, digamos, la mitología clásica con, digamos, la mitología de los superhéroes, ¿no? Y esto al principio de cada capítulo, se ven dos imágenes, ¿no? La imagen de arriba, digamos, representa uno de los episodios, ¿no? De los 12 trabajos de Hércules con una pintura o con un dibujo de la época grecorromana, y la de abajo, digamos, representa el mismo episodio, pero puesto al día, digamos, y introducido, digamos, en la estética del superhéroe que David Rubin, pues utiliza en este libro, ¿no? Entonces, claro, aquí hay dos lecturas, ¿no? Se puede decir entre ellas muchas ellas, porque hay, digamos, es un libro bastante complejo, ¿no? Tenemos, digamos, la lectura de las batallas, ¿no? De este superhéroe, digamos, que es Hércules, ¿okay? Digamos, una lectura más superficial, ¿no? Pero
a la vez, ¿okay? Y bueno, en esta lectura él introduce no solamente a Hércules, sino introduce a otros superhéroes, introduce a Wonder Woman, introduce a Superman, ¿no? Y hace una crítica, por ejemplo, a cómo se estereotipa, digamos, algunas historias en las que Superman es y otros superhéroes son protagonistas. Entonces tenemos esa lectura más, digamos, más convencional, pero ahí no se detiene David Rubin, ¿no? ¿Por qué? Porque David Rubin está interesado no solamente en escribir, digamos, una historia de evasión en la cual el protagonista es Hércules, digamos, que tiene categoría de superhéroe. No, David Rubin, como autor europeo, digamos, lo que hace es reflexionar sobre el concepto, ¿okay?, de héroe y el concepto de superhéroe. ¿Okay? Entonces tenemos aquí, digamos, diferentes dimensiones a la hora de aproximarnos a este libro. Voy a leer, creo que nos estamos quedando sin tiempo, voy a tratar de resumir lo máximo posible, pero creo que este texto es interesante que lo leamos porque esto es lo que el mismo David Rubin dijo sobre este libro, El héroe, ¿no? En El héroe lo que intenté es dar una versión lo más poliédrica posible de la figura del héroe, pero desde el punto de vista de la emoción. No desde el punto de vista intelectual, porque eso ya lo había hecho muy bien y mejor que yo, gente como Alan Moore en Watchmen y tal. No me interesaba volver a contar algo desde ese punto de vista, sino buscar más desde el corazón, desde la emoción, y mostrar al héroe en todas sus facetas. Desde el héroe ejemplar, que es el reflejo de todo lo bueno que debemos ser, alguien que sirve de ejemplo a la sociedad, al héroe que también puede ser corrompido, a cómo ve la sociedad al héroe, cómo se muestra ese héroe a la sociedad de un modo distorsionado, a veces hacia arriba, un héroe positivista y grandilocuente, y a veces hacia abajo, como un ídolo con pies de barro. Y en el fondo también puede mostrar todo eso que subyace debajo de la figura del héroe. No solo la figura poderosa y grandiosa, sino también sus miserias y sus cosas mundanas, sus debilidades. Entonces lo que hace, como estamos diciendo, David Rubin en este libro es reflexionar, ¿okay?, deconstruir, ¿okay?, y repensar que diferentes dimensiones, ¿okay?, de este concepto del héroe, ¿no? Por ejemplo, critica, digamos, el héroe como producto publicitario, ¿no? Hay un momento en que Hércules se endiosa, entonces se habla de endioseamiento al que se puede estar sometido el héroe, ¿no? También como los poderes utilizan al héroe, ¿no? En su beneficio. Y sobre todo habla de la dimensión personal del héroe, más allá de todas las victorias, las glorias y triunfos, ¿no? El héroe como hombre, como persona, ¿no? Entonces, realmente, uno de los puntos importantes en este libro, y una de las preguntas que se hace David Rubin es: ¿qué significa ser un héroe a día de hoy, en este mundo? Porque claro, hemos hablado de la diferencia entre la vida cotidiana y el mundo de los superhéroes, ¿no? Y aquí lo que hace es acerca estos dos conceptos, ¿no? Y David Rubin ve que ha leído muchísimo sobre superhéroes, pero ¿qué es ser un héroe hoy día? ¿Okay? Entonces hay un momento en la parte segunda de El héroe en la cual se relaciona con Prometeo, ¿no? Y Prometeo le dice: a todo héroe le llega su ocaso, pero el tuyo no será hoy. Ya que un héroe no es quien vence en una lucha, sino quien lucha aún sabiendo que puede que no gane. ¿Okay? Un héroe no es quien vence en una lucha, sino quien lucha aún sabiendo que puede que no gane. Entonces, esta definición de héroe, digamos, se puede aplicar a todos nosotros, ¿no? Porque como Joseph Campbell dice,
The hero is each of us, ¿no? Y estamos interesados en la figura del héroe y en cómo vence todos los obstáculos, ¿no? Porque de alguna forma nos está representando a nosotros, ¿no? Estamos viéndonos reflejados en nuestra lucha diaria, ¿no? ¿Ok? Y en cómo tratamos de enfrentarnos a todas estas dificultades, ¿no? Y librar todas estas batallas, ¿no? Y a la vez tratar de comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces esto es bastante interesante en el sentido de que el héroe, digamos, es, digamos, una proyección de nosotros mismos, ¿no? Y esta relación que hay entre el héroe que nosotros leemos y nuestra vida. De hecho, él comienza, David Rubin comienza y termina la historia del héroe de una forma bastante significativa, ¿no? Se refleja, lo primero que se ve en el libro del héroe, en la primera parte del libro del héroe, es a David Rubin cuando niño leyendo historias de superhéroes dibujadas por Jack Kirby, ¿no? Y a él proyectándose como si algún día podría llegar a ser un dibujante tan bueno como Jack Kirby, ¿no? Porque Jack Kirby se convierte en el héroe, ¿no? En el héroe de este autor de cómic. Y él quiere ser protagonista de esa historia, ¿no? Él quiere ser el mismo héroe. Quiere ser un héroe también, ¿no? O sea, el héroe del creador, ¿no? De cómics. Realmente, esto es lo primero que se lee en el libro del héroe. Y esto tiene, digamos, una estructura circular porque al final del libro, de nuevo, David Rubin se representa a sí mismo, ¿ok? Y dice, está hablando con su pareja y esto es lo último que se ve en la segunda parte del héroe. Y le dice a su pareja, acabo de terminar el libro, ¿no? Entonces, claro, todos se ponen muy contentos, ¿no? Y la pareja le dice, ¿en qué piensas? ¿En qué piensa? En el siguiente, en la siguiente batalla, en el siguiente trabajo de Hércules. ¿Okay? Esa es mi labor como persona y eso es lo que me convierte hasta cierto punto o lo que me puede convertir en un héroe. Y la última viñeta que se ve es la primera que se veía, digamos, al principio del libro. Entonces, ya finalizo con esto. Lo que quería decir es que esta revisión, ¿okay? Esta deconstrucción de los héroes que lleva a cabo David Rubin, yo creo que está, digamos, en línea con la tradición cultural europea e hispánica, ¿no? Que si hablamos del Quijote, que es realmente nuestro héroe nacional, por decirlo de alguna manera, pues estamos hablando digamos, de cómo Cervantes deconstruye un poco, digamos, los héroes, ¿no? de los libros de caballería, ¿no? Y habla del antihéroe, ¿no? Más que del héroe, ¿no? Que en cierto modo se conecta, ¿no? Con esa dimensión personal, ¿no? Humana del héroe que David Rubin presenta en su libro, ¿no? Y ya, como para finalizar, digamos que realmente David Rubin, pues, crea una nueva mitología, porque él introduce nuevas historias, otras historias las modifica, introduce los superhéroes en la historia mitológica de Hércules. Entonces, él realmente crea un nuevo entorno mitológico que él podría desarrollar si quisiera en el futuro. David Rubin sigue con proyectos futuros. Va a colaborar en un próximo libro con Jeff Lemire y Matt Kindt sobre un detective que investiga la muerte de Dios. Un Dios muere y entonces el detective intenta, pues,
averiguar quién ha sido. Esto se publicará dentro de poco y tiene también previsto un nuevo libro que hace él solo, ¿no? Un poco, digamos, una historia post-apocalíptica, ¿no? En la que se sabe que el mundo va a desaparecer y entonces, pues, una serie de, y definitivamente no hay vuelta atrás, una serie de protagonistas, pues, reaccionan, ¿no? Y cambian, digamos, su visión de la vida a partir de esto.